Otro, otro problema que nos podemos encontrar como resultado de una función barrera deficiente, que no está funcionando bien, es el síndrome del intestino permeable. Esto es un problema que es un síndrome que se está estudiando mucho en salud humana, porque se ha descubierto que es la causa de muchas enfermedades crónicas y también se está estudiando cada vez más en animales de granja. Este problema se inicia como con una rotura de la función barrera. La función barrera ya no funciona correctamente, ya no está protegiendo al ave de las toxinas y de los microorganismos que llegan al lumen a través del alimento. Y entonces las toxinas y los patógenos pueden atravesar el epitelio intestinal y llegar al torrente sanguíneo. Desde el torrente sanguíneo pueden llegar a un órgano concreto o bien expandirse por todo el cuerpo del ave. Una de las causas más frecuentes del síndrome del intestino permeable es la rotura de estas proteínas de las que hemos hablado antes, de las que se llaman uniones estrechas. En algunos casos, por ejemplo, de estrés, por ejemplo, estrés térmico o bien inflamación, otros tipos de estrés por manejo, estas proteínas, las uniones estrechas o tight junctions en inglés, ya no se expresan y por lo tanto los patógenos potenciales o las toxinas pueden atravesar, ya no tienen esta barrera que está entre los enterocitos y pueden atravesar libremente desde el lumen del intestino hacia el torrente sanguíneo. Hay muchas, cada vez más se han descubierto cada vez más enfermedades que están relacionadas con el síndrome del intestino permeable, que las mencionaré después, pero una de las principales consecuencias que pasa desapercibida es una disminución de la productividad por culpa del síndrome del intestino permeable. Y esto pasa porque cuando las toxinas y los microorganismos atraviesan este epitelio intestinal y pasan al torrente sanguíneo, lo que hacen es iniciar una reacción inmune a nivel de todo el cuerpo. Y la energía y los nutrientes que el animal recibe por la dieta ya no pueden estar dirigidos principalmente hacia el crecimiento y la producción de huevos, sino que se tienen que dividir entre el crecimiento y la producción de huevos y la reacción inmune que existe como consecuencia de esta llegada de toxinas y microorganismos. Y observamos que los animales tienen menos apetito, que pierden peso o que no ganan peso como deberían. También que la tasa de conversión alimenticia empeora, la uniformidad también empeora y, por ejemplo, hay menos resistencia ósea y en algunos, cuando ya está en la fase de puesta, eh, puede haber también problemas de la calidad de la cáscara. Además, esta reacción inmune hace que el animal sea más propenso a enfermedades digestivas, sea clínicas, o sea que vemos los signos, y subclínicas, o sea que pasan desapercibidas a no ser que haya algún tipo de análisis clínico. Como he dicho antes, el síndrome del intestino permeable, eh, cada vez en salud humana y en salud de animales de granja, se ve que está relacionado con más enfermedades o más problemas que antes no se sospechaba que tenían un origen digestivo. Pues así pues, cuidando de la salud digestiva de los animales, podemos prevenir
estas enfermedades relacionadas con el síndrome del intestino permeable. Una de ellas que están más, enfermedades que están más relacionadas con este síndrome y que es muy importante en ponedoras y reproductoras es el síndrome del hígado graso, porque el hígado tiene un papel central en la digestión de nutrientes y la calidad del huevo. Em, cuando tenemos el síndrome del intestino permeable, puede haber una translocación bacteriana, quiere decir que los patógenos pasan del intestino a la sangre y llegan al hígado y allí pueden iniciar o bien necrosis hepática por Clostridium o bien salmonelosis. Otro caso de este tipo de enfermedades podría ser colibacilosis respiratoria, que llega desde los enterobacterias o Escherichia coli que están en el intestino y pasa al sistema respiratorio a través de la sangre.